Muchas gracias al comité organizador por la invitación en este importante evento. El tema que estamos desarrollando en nuestra investigación fue los métodos diagnósticos de tuberculosis en pediatría en un hospital de referencia en la ciudad de Cartagena, Colombia. Este tema lo abordamos por ser la tuberculosis, según los reportes de la OMS, una de las principales enfermedades infecciosas a nivel mundial, de manera que el 12% de los pacientes que tienen esta enfermedad corresponden a menores de 15 años. De ellos, el 15% de todas las muertes corresponden a este grupo etario. En pediatría es principalmente importante por algunas características de estos pacientes, como son el diagnóstico microbiológico mucho más difícil por su condición paucibacilar. De manera que puede ser difícil el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, máximo si el 20 a 30% de las veces esas tuberculosis son de manifestaciones extrapulmonares. Dentro de ellas existe una gama de presentaciones clínicas que hace que se mimeticen con otros diagnósticos, lo cual retarda el diagnóstico. Por eso, nuestro objetivo fue describir el uso de métodos diagnósticos tradicionales y confirmatorios de la tuberculosis pulmonar, extrapulmonar más específicamente, en pacientes infantiles de este hospital en Cartagena, Colombia, que se realicen con pruebas confirmatorias en el punto de atención. Realizamos un análisis descriptivo retrospectivo de pacientes con este diagnóstico en periodo comprendido de enero del 2012 a enero del 2023. Nos utilizamos diversos variables como fueron los parámetros de diagnóstico, dentro de ellos los parámetros de diagnóstico clínico, el contacto epidemiológico, las características imagenológicas y pruebas de índole inmunológica como es el derivado proteico purificado y pruebas de biopsia, contemplando también las pruebas confirmatorias de aislamiento de la micobacteria en los diversos especímenes y tejidos que se puedan realizar dependiendo el tipo de tuberculosis en los cuales nos enfrentamos. Como tuvimos una amplia gama de clínica, consideramos tres grandes presentaciones clínicas, dentro de ellos por severidad, aquellos pacientes que tuviesen una presentación mucho más severa, de mayor compromiso, y lo consideramos como síndrome constitucional, aquellos que tuviesen presentaciones más específicas de la tuberculosis y aquellos que tuvieran síntomas vagos y en los cuales consideramos como manifestaciones inespecíficas. En inicio tuvimos 75 casos, excluyendo 11, quedándonos con 64 al final, no existiendo pues una gran diferencia en la frecuencia entre sexos, con una edad promedio de 8,2 años, y gran parte de estos pacientes, un 32%, provenían de áreas distantes y un casi 30% de nuestros pacientes estuvieron en condiciones de desnutrición. Aunque no existía una diferencia significativa en el grupo de etario y la condición nutricional, sí tuvimos unos pacientes que podrían llegar hasta casi el 11% que tuvieron en riesgo de desnutrición. Y algo muy importante para nuestro país fue que el 4,7% de esos pacientes no estaban vacunados contra la vacuna de Calmet-Guerin. Una situación muy importante fue que muchos de nuestros pacientes acudieron a consulta luego de un mes e incluso más de 3 meses de haber presentado los síntomas iniciales. De hecho, un 9,38% de ellos consultaron luego del año de iniciado los síntomas de esta enfermedad. Y gran parte de esos pacientes provenían de áreas distantes con unas condiciones de atención médica bastante difíciles. También fue muy importante mirar los antecedentes que tenían estos pacientes. Fíjense que el 17% de ellos fueron considerados como neumonía adquirida en la comunidad, lo cual podría estar pensando que probablemente estos pacientes pudieron haberse considerado como neumonía cuando en realidad tenían una tuberculosis pulmonar que pudo haber diseminado. Y un 9% de ellos tenían una condición previa de la enfermedad. Además, también miramos que el 45,3% de nuestros pacientes tuvieron un contacto con un paciente adulto bacilífero para la enfermedad, que es el contacto epidemiológico. Y al analizar si estos pacientes le fueron sometidos a un diagnóstico microbiológico,
miramos que en el cultivo que se usó en ese tiempo, que fue un cultivo en medio sólido, solo el 7,8% de ellos mostró positividad y mayor frecuencia de negatividad, lo cual se mejoró cuando se realizaron estudios de pruebas de biología molecular, donde la identificación de la micobacteria subió de una manera importante, aunque en gran parte de estos pacientes tuvieron un no reporte, no se les encontró el reporte, pero sí solicitaron la prueba. Probablemente tenía que ver con la etapa de en ese momento de la pandemia y probablemente algunos programas se vieron disgregados por en ese momento, la importancia que tenían de concentrarse en la solución del control de la pandemia. Aún en Colombia se están realizando pruebas de Sion-Nielsen como detección, pero miramos que la mayoría de estos pacientes presentaron pruebas negativas, lo cual va asociado a su condición de pausa vacilar y máximo que estamos frente a pacientes con tuberculosis extrapulmonar. En general, más del 50% de los pacientes sí se les solicitó pruebas confirmatorias en el campo de la atención inicial. Aquí miramos de una manera importante cómo existe una gran miscelánea de presentación de la tuberculosis extrapulmonar. Aunque su mayoría fueron de tipo ganglionar, también se encontró una importante presentación en otros sistemas, por ejemplo, en la tuberculosis del sistema nervioso central, cutánea, ósea, peritoneal, gastrointestinal, y algunos tenían varios puntos de localización extrapulmonar como miramos con la renal y peritoneal, la cerebral y la espondilolistesis, la miliar y mesentérica y casos como ovárico y peritoneal. Y cuando miramos cómo eran las presentaciones sintomatológicas, encontramos que aquellas que tenían presentación superficial como la ganglionar y cutánea daban unas manifestaciones mucho más evidentes y específicas que aquellas que tenían manifestaciones más profundas como gastrointestinales, ováricas y peritoneales que tenían una presentación ya en condiciones mucho más avanzadas de un síndrome constitucional. Al igual que las presentaciones del examen físico, encontramos que aquellas que tenían manifestaciones de índole difuso, como eran las manifestaciones de dolor abdominal y masa abdominal, tenían una considerable repercusión en cuanto al diagnóstico, porque podrían mimetizar enfermedades oncológicas en los cuales se centró un grupo multidisciplinario que luego de muchos estudios de biopsia y de otros estudios en general que ya les comentaba, pudieron finalmente dar el diagnóstico de que realmente se trataba de una tuberculosis extrapulmonar. Y cuando miramos cómo iba la institución en cuanto a la selección de realizar métodos de diagnóstico confirmatorio, miramos que existía una miscelánea, unas oscilaciones, sobre todo en los métodos de utilización de cultivo, que en inicio eran cultivos medio sólido. Pero miramos que como al 2019 ya se repuntó la solicitud de estudios confirmatorios, en especial estudios de biología molecular, que además nos daba la posibilidad de clasificar la tuberculosis si era sensible o resistente. Aunque existió una disminución en esta solicitud hacia el 2020, justo cuando veníamos atravesando la pandemia por COVID, sí se volvió a repuntar la solicitud luego del 2021. Aquí miramos cómo aquellos pacientes en los cuales se solicitaron las pruebas confirmatorias en el punto de atención, llámese cultivo o pruebas de biología molecular, tenían una frecuencia menor de realizar o presentar secuelas que aquellos a los cuales no se les hacía con una significancia estadística. Tuvimos 10 pacientes con secuelas de los 64 que representaron un 15% y tuvimos un porcentaje no despreciable del casi 5% de pérdida en el seguimiento, lo cual nos alerta para una tuberculosis resistente. Sin embargo, no es solo la utilización de las pruebas confirmatorias los que influyó para que nuestros pacientes tuvieran secuelas, sino también, como les comentaba en inicio, el momento en que ellos consultaron. Y aquí miramos cómo los pacientes que tuvieron más secuelas, que fueron los osteoarticulares y los pacientes del sistema nervioso central, en esta pues están las fechas en las cuales consultaron. Los de osteomusculares todos tuvieron una consulta tardía al hospital y los del sistema nervioso central también, pero también una sospecha tardía de parte del personal médico.
Es así como nosotros tuvimos pacientes que tuvieron secuelas importantes, como lo muestran estos pacientes en los cuales se presentó unos casos de secuelas con deformidades cifóticas por espondilolistesis y retrolistesis, el antiguo llamado mal de Pot, o pacientes que tuvieron parálisis cerebrales infantiles como secuelas de una tuberculosis del sistema nervioso central, o pacientes que tuvieron cicatrices permanentes, como el caso de esta adolescente con una tuberculosis cutánea en la región mamaria y que en inicio fue considerada como infecciones cutáneas bacterianas y micóticas. En vista de esta miscelánea que tuvimos, nos vimos abocados a realizar métodos diagnósticos que surtieran un efecto mucho más temprano en el cuanto a clasificar el tipo de tuberculosis que teníamos, ya si fuera sensible o si fuera resistente en cualesquiera de sus clasificaciones, y que nos permitiera realizar un esquema individualizado a estos pacientes de manera que se pudieran disminuir las posibles mortalidades, secuelas y también la diseminación de la enfermedad. Como conclusión, tenemos que la tuberculosis en pediatría sigue siendo un evento centinela para la tuberculosis del adulto, como observamos en este estudio, que en un 45% de nuestros pacientes tuvieron contacto estrecho con adultos bacilíferos activos y que esta variedad de manifestaciones clínicas de tuberculosis extrapulmonar puede mimetizar otras enfermedades que, unido al hecho del difícil diagnóstico microbiológico, retardaría mucho el diagnóstico y sobre todo el tratamiento oportuno. Es así como necesitamos afianzar las consultas tempranas, uso de pruebas confirmatorias en el punto de atención para disminuir secuelas y mortalidad. Nuestro estudio fue descriptivo y así requerimos estudios analíticos que permitan inferir en esta relación. Muchas gracias.